6:52 de la mañana, vía Zoom desde los Estados Unidos, tenemos a José Miguel Farías, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores. José Miguel, buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un placer estar acá contigo y tu audiencia. Fíjate, es interesante preguntarnos, y ese es tu mensaje en esta conversación esencial, preguntarnos hasta qué punto en el proceso de formación académica del hombre, del ser humano, desde la edad correspondiente, realmente nos aproximan a una educación sobre la economía, sobre las finanzas, sobre las herramientas, sobre las maneras, oye, lícitamente de generar riqueza, que tiene que estar, de prosperar, de crecer, de aprovechar al máximo las capacidades a través del trabajo, de la inteligencia. ¿Hasta qué punto hay déficit en esta área? Por ejemplo, ubicándonos en el caso venezolano o latinoamericano. Si nos centramos en el caso venezolano, Eduardo, vamos a centrarnos en el continente latinoamericano. Para hacer un poquito más amplia la perspectiva, te diría que la respuesta es la misma. Yo me atrevería a decir, y con total responsabilidad, que estamos cercanos a un 99.9% de deficiencia. Wow. Y no solamente en el componente académico curricular de la educación medida institucionalmente como educación, primaria, secundaria, universitaria, porque incluso creería que esto es algo que se trata también de educación propiamente de los hogares. O sea, no hay una cultura, incluso familiar, en la enseñanza, la importancia que tiene que los miembros de la familia, independientemente de la edad, pero evidentemente partiendo de una edad mucho más joven, es más fácil crear ese hábito que resalta la importancia de entender estos conceptos importantísimos. Conceptos como el ahorro, la inversión, la importancia de un presupuesto, cómo invertir, son cosas que no se tratan. Y me atrevería a decir, antes de llegar a una conclusión un poquito más fuerte, que lamentablemente incluso en Venezuela es un tema que se ve con mucho tabú y no debería ser así. O sea, hablar libremente del dinero, porque al final el dinero es una herramienta que te permite alcanzar, como bien comentas tú, yo estoy muy de acuerdo con esa visión. Para mí el dinero no se trata de comprar Ferraris o mansiones, se trata de tener independencia para hacer verdaderamente lo que quiero, es prosperidad, es poder decidir lo que quiero hacer de manera responsable, pero al final el dinero te da es esa flexibilidad. Y lamentablemente en otros países más bien se trata con muchísimo tabú y es algo que tenemos que tumbar y derrubar. ¿Cómo podemos ir de esa situación que tú describes con tan alto porcentaje de déficit a un verdadero proceso de construcción de conocimientos y habilidades? Porque eso tampoco es con una varita mágica. Mira, yo Sí, hace poco fui, José Miguel, y amigos televidentes y radio escucha, al evento de Xavier Serviá. Tú sabes que fue menudo y tal, y sí, él, sí, y sí. él te echa su cuento que cuando era en el grupo ganó mucho dinero y no aprovechó, no invirtió. Y yo salí de ahí, oye, tan reflexivo, porque yo decía, oye, espérate, pero es que hay tantas razones para uno interesarse en esos temas que no son temas solamente para los afortunados que ganan mucho dinero, porque precisamente la historia está llena de empresarios exitosísimos que arrancaron de cero, que incluso Ujú. vinieron, oye, desde la escasez, desde la pobreza. Eh, ¿Cómo ir a un proceso evolutivo en esta materia que tú nos estás comentando, en la Es- formación? Te diré algo, es imposible porque muchas personas tienen esa barrera de pensar que si no tengo mucho, no quiero aprender cómo manejar, cómo saber de técnicas de ahorro, Eso no es cómo llevar un conmigo. presupuesto. Eso no es conmigo porque no tengo dinero. Y la verdad es que es el proceso previo que te ayuda a entender manejándolo poco el día que tengas mucho, porque al final son herramientas y son skills que son transferibles. O sea, es mentira que tú de repente te va a caer y por eso si las personas revisan la data o la estadística de cuánto le dura el dinero a los ganadores de los premios de la superlotería en Estados Unidos. En promedio son personas que ganan cientos de millones de dólares y en menos de 5 años están en la misma situación actual. Porque al final no se trata de, no, ahora que sí tengo dinero voy a aprender a manejarlo de la nada. No, tú tienes que crear las habilidades, tienes que crear los hábitos con lo poco, si ese es el raciocinio que quieres ponerle, para que el día que tengas mucho, sepas cómo manejarlo. O mejor dicho, es muy difícil, salvo que te ganes la lotería, que llegues a tener mucho si no aprendes a administrarlo poco. Entonces el proceso de pensamiento tiene que estar orientado a que independientemente cuál es mi situación hoy, y a veces te lo digo con honestidad, como venezolano, a veces es un tema complejo más allá del tabú que esto tiene, hablar de temas de ahorro
y de inversión en Venezuela por la compleja situación que vive el país, que 3/4 del país muy difícilmente llega a final de mes. Entonces, hablar de ahorro, hablar de presupuesto, hablar de, bueno, llévate tu hojita de Excel, entiende cuáles son tus ingresos, tus egresos, la gente a veces se lo toma con cierta complejidad. Pero incluso una situación como la venezolana debe ser incluso más imperativo y tener mucha mayor responsabilidad porque aprendiendo a administrarlo poco es posible que encuentres bolsillos interesantes donde puedes encontrar y maximizar y optimizar tu capacidad ahorrativa. Yo te diría, desde el punto de vista formativo, es difícil pensar que hoy, y de hecho yo creía que esto es una labor que más allá de pedírselo a un gobierno que incluya, yo soy de hecho muy partidario de que la educación tiene que estar mucho más en mano en privada que en mano del gobierno, pero centrándonos en lo importante, te diría que eh, hay que partir de los hogares. Hay un libro que es maravilloso, se lo recomiendo a nuestros escuchas ahorita en este momento, que se llama Outliers de Malcolm Gladwell. Y el libro es maravilloso porque da ejemplos puntuales de personas exitosas. Por ejemplo, los dos ejemplos que me vienen a la mente son Bill Gates y los Beatles. Y menciona, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, que la razón del éxito de Bill Gates y la razón por la cual Bill Gates con apenas 20 años fundó Microsoft fue porque desde muy niño, desde muy joven, tuvo acceso a posiblemente una de las únicas computadoras a nivel escolar que estaba precisamente en su colegio, en Washington, en Seattle, y él tuvo acceso desde muy niño, desde muy joven, a jugar, a aprender de programación, algo que en el resto de colegios de Estados Unidos no era posible. Y eso a él le dio una ventaja competitiva tremenda porque desde muy joven aprendió los hábitos necesarios, las herramientas necesarias, las skills necesarias de programación. Y luego marcó un éxito tremendo en su vida. Yo creería que es importante que los padres que nos escuchan, incluso ellos teniendo deficiencias propias de educación financiera, den un esfuerzo un poquito más allá para ayudar a sus hijos a entender estos temas. Estos temas pueden llegar a los centros escolares desde qué nivel. Quiero repetirle a quienes nos siguen que estamos conversando con José Miguel Farías desde Nueva York, Estados Unidos, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores. Porque fíjate, tendría que crearse toda una estructura programática, conceptual, progresiva, con las condiciones idóneas y los formadores idóneos para que todo eso que tú estás sugiriendo, que luce tan loable, tan plausible, se pueda desarrollar. Incluso al preguntarte qué se necesita, te pregunto si hay antecedentes, por ejemplo, en la región, que tú me digas, mira, eso está pasando en tal país. Me gustaría decirte que sí, Eduardo, pero yo ahorita, por ejemplo, estoy terminando una maestría acá en Estados Unidos y tuve oportunidad de compartir con muchísimas nacionalidades latinas, chilenos, colombianos, argentinos, brasileños, peruanos. Y como el tema de la educación financiera es algo que me apasiona, usualmente suelo preguntar cómo es ese tema, particularmente en sus países a nivel curricular, porque creo que yo creería que la educación va a ser la balanza de cambio, particularmente en Venezuela, creo que va a ser una de las banderas que nos va a ayudar a mejorar como país. Y Amén. no ocurre. No, o sea, no creas que, y de Ujú. nuevo, cuando comenzabas la entrevista decías, bueno, Venezuela, pero LATAM. En LATAM no hay casos de, yo me atrevería a decir incluso que particularmente puede ser que Chile, porque luego, y es capaz un poquito político, pero luego el tema de la salida de Allende con la entrada de Pinochet, que llegan los Chicago Boys a Chile con una cultura un poquito más orientada hacia la inversión, los fondos de pensiones. eh, Indirectamente hablando, las personas cuando empezaron a entrar en contacto con el entendimiento de cómo funciona un fondo de pensión, la importancia de los fondos de inversiones, digamos, Ujú. públicos invirtiendo en el sector accionario de las empresas chilenas, digamos que indirectamente hablando, las personas empezaron a aprender temas importantes de ahorro, inversión, retiro. Entonces también Ujú. hay planes gubernamentales que pueden estar orientados a políticas un poquito más orientadas a largo plazo en términos de Ujú. inversión, pensión, etcétera, que te pueden ayudar a educar a tu población sin necesariamente estar un componente académico curricular, que evidentemente será la meta, porque bueno, es importante. Si me pregunta, yo diría, para mí sería importantísimo que un joven venezolano, desde que aprenda a leer, pueda tener en sus manos el acceso al libro El hombre más rico de Babilonia, que desde el punto de vista personal me parece uno de los libros más interesantes desde el punto de vista de finanzas personales. Y para niños es espectacular. Entonces, más allá de, por ejemplo, llegar a la universidad y ver ¿Recomiendas ese materias. libro? ¿Recomiendas ese libro y se consigue?
Se consigue en Venezuela. El hombre más rico de Babilonia. Quiero que te lo leas si no te lo has leído, Oye, qué Eduardo. Y bueno, cuando lo termines de leer, me mandas un mensaje por Twitter y qué seguro que vas a bueno. decir, José Miguel, qué buen libro me recomendaste. Es un libro que yo le digo a mis amigos que son padres, cuando sus hijos apenas, de hecho yo pienso cuando tenga mis hijos, Dios mediante, en el corto plazo, eh, ese va a ser el libro que posiblemente lea en las noches. Porque es un libro que está basado en fábulas, Qué pero que bueno, te enseña todo lo que necesitas saber de finanzas personales de nivel muy básico. qué bueno. Ahorro, finanzas personales, inversión, entendimiento del riesgo, manejo de Fíjate. incertidumbre. Es increíble. Oye, José Miguel, porque fíjate, en esto hace falta visión, hace falta comprensión, hace falta manejo de conceptos, entender que por supuesto en una inversión hay riesgo. Y uno siente, mi querido José Miguel, oye, que en el mundo están pasando muchas cosas, hay grandes cambios. Yo te lo digo por la Venezuela en la que vivo y la que interpreto. Mira, aquí la gente quiere tener un espacio, quiere competir, quiere ser dueña, quiere llevar adelante un proyecto, quiere enterarse de esto que tú estás sugiriendo y de este mensaje que tú planteas. Eh, yo recuerdo cuando yo era chamo, la gran mayoría de los restaurantes eran propiedad de personas que habían sido mesoneros. Eso era un clásico en Venezuela, por ejemplo. ¿Cuántos casos de gente que viene desde muy abajo? Tú sabes algo que a mí siempre me llama la atención, José Miguel, y se me agotó el tiempo. A ver qué opinas tú. ¿Qué hace que una persona a tan alta edad, habiendo logrado tanto materialmente, no se empantufle? Tú los ves que siguen aspirando, siguen con una mentalidad de joven en la creación, al borde del riesgo. ¿Qué explica eso? Quiero pensar que es cultura. Hace poco, y te lo digo con una anécdota muy rápida, hace poco estuve en la Asamblea Accionista de Berkshire Hathaway, no sé si conoces a Warren Buffett, es uno de los empresarios más Ujú, importantes de Estados Unidos, ujú. tiene 94 años, cumple ahorita el 30 de agosto, Ajá, y ese señor tiene la cultura de hace 50 años de sentarse por 6 horas, no deja de trabajar todos los días, va a su oficina con 93 años y todos los días, una vez, todos los años, una vez al año, se sienta con 50.000 personas. Es una especie de concierto de Taylor Swift, pero para wow, temas de bolsa, inversión y mercado. wow, Y él dice que lo que le apasiona y lo que lo mantiene vivo con 94 años haciendo lo que hace es que sencillamente disfruta lo que hace qué y que bueno, tuvo oportunidad de hacerlo desde muy joven por 80 años continuamente. Yo qué quería bueno. que ese es el mensaje, o sea, poner a las personas en una posición donde puedan elegir lo que quieren hacer por el resto de su vida, porque entonces no lo van a sentir como trabajo y lo van a disfrutar muchísimo. José Miguel, ¿cómo se te puede seguir? Arroba JM Faría SU. Arroba JM Farías U, sí, en Farías Twitter y en U. Instagram. Farías U, Sí, exacto. sí. JM Farías U. José Miguel, gracias. Hasta pronto. Qué interesante. Chao, Eduardo, un fuerte abrazo. José Miguel Farías, ingeniero de petróleo, máster en finanzas, asesor de inversión y corredor de títulos valores desde Nueva York, Estados Unidos. Volveremos.